desde un punto de vista egoísta, planteé la idea de que yo necesitaba que me amaran de cierta forma. Y recuerdo mucho la última carta que me escribió antes de separarnos, y me decía que lamentaba mucho no entender el lenguaje del amor que yo quería. Y yo la tengo y la leo a menudo solamente para entender que la culpa no es de ella. O sea, y que fueron más mis vacíos los que generaron un remolino absurdo que la responsabilidad de ella. Y de cierta manera, no se lo he dicho a ella directamente, creo que esta es la primera vez que lo toco, pero uno de los puntos clave es entender que la responsabilidad general de las cosas sí depende de uno. Pero ahí yo te voy a interceptar ese pensamiento, porque ya que estamos hablando del drama, del amor y la ruptura, estás en drama en tu ruptura. Total, yo soy dramático por naturaleza. Y estás en drama, ¿por qué? Porque estás diciendo, me di cuenta que casi que el bucle de la terminación fui yo. Sí, claro. Soy el culpable, no soy el responsable, Culpable. que es diferente. Una relación nace por dos, es decir, ella no se enamoró porque tú lo hiciste todo y ella no hizo nada, sino se dejó enamorar y ya, una relación Y nace... la embarró porque no me volvió lo que yo quería, según mi persona. Una relación nace, perdura y termina por dos. Es la responsabilidad de los dos, cada uno con su cuota aparte. Bueno, pues Guillermo, gracias por invitarme acá a este espacio. Y el tema que tengo para presentar, lo pensé mucho, pero yo creo que no lo necesitaba pensar tanto, ya lo tenía más o menos definido. Es el drama. ¿Por qué el drama? Porque yo siento que el drama, y cuando descubrí lo que significa el drama en psicología, ese triángulo de Karman que habla de la víctima, del castigador y del salvador, que es básicamente lo que uno pone sobre la mesa cuando tiene baja autoestima, cuando no tiene amor propio, es lo que genera todos los traumas posibles, desde niño hasta ahorita. Y yo creo que cuando uno se vuelve dramático, y más en nuestra sociedad colombiana, en donde crecimos con Delia Fiallo, con todas esas telenovelas como gran industria, pues entendemos que ser víctima, y voy a utilizar una frase compleja, pero ser víctima es una chimba. Hacerse la víctima es una chimba. Uno siempre tiene las de ganar. Yo creo que por eso es como el principal punto de atranque, de trancón, de lo que uno puede desarrollar ya como ser humano. ¿Y qué te hace ruido el drama? Digamos, ¿qué es lo que te genera interiormente la necesidad de hablar del drama? Es que toda mi vida, lo hablo desde mi perspectiva, toda la vida entendí que validarme representaba la necesidad de que otros reconocieran en mí las cosas. Y eso solamente se da muy orgánicamente si uno se toma la licencia de creerse salvador, entonces hacer más de lo que uno quisiera por otras personas, para después sacarlo en cara y para después hacerse la víctima. Vea, como este no hizo lo que yo sí hice por esa persona, entonces yo soy, mire, mire, usted debería tener pesar de mí. O sea, es una necesidad de reconocimiento alrededor de ese triángulo de dramático que tenemos todos, que finalmente bloquea cualquier posibilidad de crecimiento personal. Al final responsabilizas a la otra persona por todo lo que te pasa a ti. ¿Y te molesta el drama? Sí, hoy en día sí. Yo creo que eso hace parte de mi... Claro, no estoy negando la posibilidad de que cada quien asuma la intensidad de vivir las cosas como quiera, pero el drama en sí mismo, como esa fachada para culpabilizar a otros de lo que te pasa, sí, hoy en día lo detesto. Y yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Uno puede empezar a jalar la pita de ahí, desde lo que te pasa a ti hasta ya llegar más profundo de por lo menos que entiendo yo, sin tanta teoría, sino más desde la intuición de lo que es el drama. Si te hace ruido es porque todavía lo tienes ahí. Claro. No, claro. O sea, de hecho es un despertar. Yo llevo en este proceso unos menos de un año. O sea, yo llevo más o menos 7, 8 meses en un proceso de transformación donde entender que yo y mi valor como persona lo estaba entregando a los demás a partir de lo que otros hicieran o pensaran de mí, pues eso también me generó entender el cómo me estaba, entre comillas, protegiendo. Te voy a poner un ejemplo simple. El asunto era tan de drama que yo tomaba todo personal. Entonces, claro, tal persona me hizo esto. No, es que es increíble cómo no cae en cuenta. Y uno termina por pensar mal de uno a partir de la otra persona y culpabilizando a la otra persona, ni siquiera a uno mismo.
Entonces, ahí confluyen todas las embarradas. Dentro del drama, el drama arrastra la falta de amor propio, la falta, obviamente, de autoestima, arrastra también un poco de narcisismo, porque uno empieza a creerse superior a los demás, y en esa generación de superioridad, pues atacas a quien no te responde de la manera que tú quisieras. Y yo ahí lo que te decían, en tu caso pueda que ya estés haciendo un estado de conciencia de que el principio para la sanación emocional es la autogestión, ¿no? Hacerse responsable. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que si te hace ruido, solo es una señal de que todavía lo tienes ahí, de que todavía lo tienes que trabajar. Todo lo que nos molesta en otro, lo tenemos por dentro. Absolutamente. No es nada diferente a eso. Pero además, ¿de dónde viene el drama, no? El drama para mí, más allá del concepto filosófico o el mismo concepto psicológico de esa pirámide de la que tú hablabas, es muy en el origen de la humanidad, pero en realidad el origen de las religiones, ¿no? Sí. Nos enseñaron que la culpa era el propósito con el que nos teníamos que mover. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? Entonces, desde que empezamos a tener una concepción religiosa de la culpa, del actuar de otro, entonces es culpa de alguien. Y cuando uno ya habla de la culpa, se pone en el paradigma de la víctima y el victimario. Porque ya no es responsabilidad mía, es culpa de otro. Y al ser culpa de otro, hay alguien que es una víctima y otro que es un victimario. Cuando la lógica es, no somos víctimas ni somos victimarios de nada, sino somos responsables o corresponsables de algo. Y entender que ese proceso de librarse de la culpa, o sea, de quitarse la culpa, no es otra cosa que vivir no en amor propio, porque es que a mí hay cosas que me hacen ruido, que la gente habla con mucha ligereza, y es el amor propio y el amor. Uh-huh. El amor es un estado de conciencia, ¿no? Uno no tiene un sentimiento hacia uno mismo, o sea, uno no, ay, yo me amo y todos los días me doy besos. No, hay días que me odio, hay días que me hablo mal y me hablo feo, y hay días que no me quiero y hay días que no me veo igual. Pero cuando yo vivo en amor, logro tomar esta emoción que tengo en ese momento y transformarla y transmutarla a través del amor, que es el estado de conciencia. Y lo otro es cuando a ti te molesta algo de otro, que ya lo veníamos hablando, que es la señal de trabajarla en ti. Cuando empiezas a hacer grados de conciencia y empiezas a vivir en amor, empiezas a entender que esa persona tiene como una foto, ¿no? En cada paso del tiempo es una foto. Uh-huh. Lo hablábamos ahorita fuera de cámara, ¿no? Uno va evolucionando, como dice el dicho, no todos somos el mismo río. Y cuando te das cuenta que la persona que está ahí, que está haciendo ese drama, que está en un papel de víctima o incluso de victimario porque está queriendo atacarte de alguna manera, lo único que es un estado de conciencia, es una foto, es la realidad de esa persona. Cuando uno adquiere grado de conciencia y está en ese grado del amor, uno logra bajar ese estado de conciencia y decir, sí, efectivamente está o tratando de atacarme o está victimizándose y no asumiendo su responsabilidad, pero logro entender que esa persona no va a poder hacerlo de otra manera. Bien dice el dicho, no le pidan peras al olmo. Y ese dicho es, si una persona está en ese estado de conciencia, uno no puede pedirle que reaccione con mi estado de conciencia. Si mi estado de conciencia, de apertura y ya de vivir en amor, es tan alto y es real, yo logro bajar ese estado de conciencia, entender que esa persona tiene esa construcción, que no puede hacer nada diferente por su realidad, por su contexto, por su historia familiar, por que no se ha querido sanar, porque no se ha querido ser responsable, y vuelvo a mi estado de conciencia y digo, ok, ya no en juicio, porque juicio siempre hay. Lo que no hago es enjuiciar a la persona para sentirme superior. Miren lo tan dramático, porque eso pasa mucho cuando uno empieza en el proceso de evolución de conciencia. Tan dramático. Es que esta gente no sé qué. Y lo que uno puede empezar es ya a escoger como fichas, ¿no? Como cuando uno estaba chiquito y decía, voy a escoger las fichas con las que voy a armar mi Lego. Y a esas personas saco las fichas. Estas fichas no me son útiles, en el Lego que yo quiero armar de mi vida. Entonces, no en juicio. Entiendo que esa persona no lo puede hacer de otra manera, entonces me quito yo también el papel de víctima, porque el hecho de que tú digas me molesta el drama, estás en la víctima. Sí, claro. Entonces estás haciendo drama. Claro, total. Entonces sigues viviendo el drama dentro de ti, no lo has evolucionado, lo estás juzgando porque crees que tienes un estado de conciencia superior. Y entonces ahí está el ego queriéndote hacer decir, es que es víctima, es que no se hace responsable, y empieza uno a señalar. Y el estado de conciencia le regala a uno eso. Decir, como decir, este tapete es.
Yo no puedo hacerlo. Este tapete no puede ser otra cosa porque es estos materiales, estas cosas. Lo mismo es la persona. Y entonces sacas el juicio y sacas la ficha. Dices, pues esta persona no encaja en mi Lego de vida, simplemente me aíslo, sin herirla, sin decirle, es que me voy porque usted vive quejándose o porque usted es un dramático. Simplemente tomo distancia. Yo tengo amigos de toda la vida, 30 años, con los de la infancia, con los que decidí tomar distancia porque en este momento de nuestras vidas no vibramos de la misma manera. No porque ellos estén mal y yo esté mejor, sino simplemente no estamos vibrando en la misma sincronía. Y como yo me muevo entre sincronía, entonces casi que me vuelvo un elitista energético. Y digo, pues, prefiero más bien mantenerlo no en mi círculo cercano, tal vez en un círculo más alejado. Sigo teniendo contacto con ellos, no parto de la base que estén mal, sino simplemente digo, no haces parte de mi entorno cercano porque mi entorno cercano también me contamina. Y empiezo a sacarlos y ahí uno empieza a entender que la conciencia es eso. Es liberarse del juicio, liberarse del drama, pero a través de Claro. un estado de conciencia que es amor puro. Nadie está mal. Ese es un punto que me parece... De hecho, te iba a preguntar dos cosas que me parece importante dentro de la conversación. La primera es, uno a veces desarrolla a partir de esos elementos de drama una personalización de las cosas. ¿A qué me refiero personalización? Uno cree que uno se cree el centro del mundo y uno cree que la gente le hace daño a uno y que nadie más le hace daño a uno como esa persona le hizo daño a uno. Sí, sí, sí. Y el otro punto que me parece que lo hablabas, y es que uno a veces a partir del drama desarrolla unas formas de amor que sí son para uno y que no deberían ser para uno. O sea, una especie como, no, es que usted me debería amar de esta forma. O sea, mi lenguaje de amor es este. Ese es los lenguajes de amor. Exacto. Son dos de las cosas que pasan a partir de ese tema del drama, digo yo. Voy a jalar lo de los lenguajes del amor porque a mí me encanta ese tema. Yo me leí el libro y me lo leí en un momento hace tal vez unos años que tuve una ruptura de pareja, pues me divorcié. Y me lo regaló una amiga que me dijo, léetelo. Yo en plena tusa hace 3 años. No, uno lee lo que sea. Y me lo pasó y yo en ese momento le di un contexto diferente. Empecé mi trabajo emocional, mi trabajo de conciencia y luego dije, esto es completamente diferente. Lo contrario. Desde lo que yo lo veo. Y es, cada lenguaje del amor lo único que muestra es un vacío emocional. Okay. Entonces, el lenguaje del amor de las palabras de reafirmación, ¿no? Que te tienen que decir que eres bonito, que eres hermoso, que eres divina. Eso solo te muestra que hay una falta de amor propio en ti, o sea, que tú no tienes lo suficiente y que tiene que ser otro el que te valida lo que tú tienes adentro. Y no es un lenguaje del amor, porque el amor es uno solo. ¿No? Uno no tiene un amorómetro, no, yo amo solo porque doy comida, yo amo solo porque doy regalos, porque ese es el otro lenguaje del amor, yo amo porque pongo al servicio, no, todos esos solo representan un vacío emocional que tenemos, porque como el amor es uno solo, ahora, que yo exprese mi amor no es un lenguaje del amor. Ahora, que yo exprese mi amor porque soy un tipo detallista, me gusta dar regalos, me gusta servir, me gusta cocinar, y yo le ponía un ejemplo a una persona un día y le decía, mira, usted tiene el lenguaje de afirmación y esa persona es muy cercana. Entonces ella me dijo, es que mi lenguaje del amor es la reafirmación, las palabras de reafirmación. Y yo le dije, le voy a poner un ejemplo extremo porque los ejemplos extremos permiten contextualizar. Esa persona se queda cuadraplégica. No puede hablar, no tiene lenguaje, no puede servir, pero aún así la ama en estado de conciencia. Claro. Usted entonces no lo están amando o no la están amando en este ejemplo porque no la aman en ese lenguaje de amor. No. El lenguaje del amor solo es una expresión humana y material del estado de conciencia de amor que yo tengo hacia otra persona. Entonces el detalle de llamar, dedicar tiempo, pero hay personas que no le nace. Resulta que yo no soy tan buen conversador, entonces pues yo no llamo. Resulta que soy un desastre en la cocina, pues yo no sirvo. Pues sí, claro. Resulta que yo soy muy olvidadizo en las fechas, sí, que tengo que hacer un esfuerzo, que puedo usar la tecnología, cualquier cosa, pero soy olvidadizo, se me pasan las fechas. No me pidas que te ame como tú quieras que te ame, porque eso es un acto de egoísmo. Me quieres cambiar, quieres que yo te ame solo como tú quieres ser amada. Y si yo amo de otra manera, si las expresiones que yo doy son otras, no son válidas, no es amor, no te vas a sentir amado. Entonces es el proceso en el que yo me recojo en mi miedo, en mi vacío, en mi trauma, y es que si a mí no me están diciendo que soy bonito, que soy bonita, yo no me siento amado. Y si a mí no me sirven y si a mí no me hacen, yo no me siento amado.
Y entonces es el lenguaje de egoísmo cuando el amor es abierto. El amor es, yo te digo, Mauro, te amo. ¿Qué pasa? Pero te amo tal vez a través de una expresión, a través de un detalle, a través de una llamada. Oye, Mauro, ¿cómo vas? Supe que fuiste al médico, ¿te fue bien? Y dice, pues esta persona se ocupó de mí, me tuvo en su pensamiento. Sí. Oye, Mauro, te invito a mi casa a comer, me gustaría que estuviéramos en familia, hablemos, tráete a tu hijo, echamos fútbol, vemos un partido. Todas esas cosas al final son solo expresiones materiales del amor, porque estamos muy acostumbrados a esto, a lo que tocamos. Entonces, si yo no te toco, si yo no te hablo, si yo no te miro, pero si yo solo expreso mi amor, si yo no estoy con esa persona, por eso la gente cree que cuando muere se acaba el amor, se acaba el vínculo, y no muere el vínculo. Yo sigo amando a mi mamá y se murió hace 2 años y la sigo amando eternamente. Y tengo conversaciones con ella todos los días. Y le digo que la amo y miro sus fotos y le digo te amo, porque no muere el vínculo con la presencia física y con esos actos materiales del amor. Es que yo creo que lo que hablas del lenguaje del amor, si tú me preguntas a mí, ¿qué mató mi relación de 23 años? Que es pues, básicamente la gran maestra de mi vida, es mi exesposa. Yo creo que es eso. O sea, yo creo que yo, desde un punto de vista egoísta, planteé la idea de que yo necesitaba que me amaran de cierta forma. Y recuerdo mucho la última carta que me escribió antes de separarnos, y me decía que lamentaba mucho no entender el lenguaje del amor que yo quería. Y yo la tengo y la leo a menudo solamente para entender que la culpa no es de ella. O sea, y que fueron más mis vacíos los que generaron un remolino absurdo que la responsabilidad de ella. Y de cierta manera, no se lo he dicho a ella directamente, creo que esta es la primera vez que lo toco, pero uno de los puntos clave es entender que la responsabilidad general de las cosas sí depende de uno. Pero ahí yo te voy a interceptar ese pensamiento, porque ya que estamos hablando del drama, del amor y la ruptura, estás en drama. Total, yo soy dramático por naturaleza. Y estás en drama, ¿por qué? Porque estás diciendo, me di cuenta que casi que el bucle de la terminación fui yo. Sí, claro. Soy el culpable, no soy el responsable, que es diferente. Una relación nace por dos, es decir, ella no se enamoró porque tú lo hiciste todo y ella no hizo nada, sino se dejó enamorar y ya, y tú... Una relación y nace, la embarró porque no me volvió lo que yo quería, según mi persona. Una relación nace, perdura y termina por dos. En la responsabilidad de los dos, cada uno con su cuota aparte. Decir que la relación se acabó solo por tu responsabilidad es drama, victimismo, víctima, victimario. Sí, yo soy el victimario de acabar una relación. Entonces ahí está el drama. Por eso te está haciendo tanto ruido el drama. Claro. Y entonces cuando te das cuenta dices, sí, yo puse una cuota aparte. O sea, puede ser la cuota inicial puede importante. Ser el 60%, el 70%, pero no se trata del lenguaje del amor. Se trata es que simplemente ustedes dos dejaron de vibrar en la misma sincronía. Y lo que hicieron fue empezándose a alejar, pero ambos. Pueda que hayan hecho intentos, pero la responsabilidad fue de los dos, no fue tuya. Que tú pusiste una cuota, sí. Que tú no te sentiste amado, sí. Pero tu expareja solo podía vibrar con una persona con el estado de conciencia que tú tenías y con tus vacíos emocionales, porque ella también los carga. Sí, claro. Entonces son exactamente lo mismo. Se separaron, no quiere decir que no sigan cargando los vacíos y miedos y traumas que tenían en el momento del matrimonio. Lo único que se trata es que ahora tienes una evidencia científica que... Lo bueno hoy de la física cuántica es que nos ha permitido tener los hechos, no solo las pruebas de laboratorio y demás, como evidencia científica, que es la empírica. Eso es lo que nos regala la física cuántica. Entonces ya tienes un hecho, ya tienes un primer diagnóstico, ya tienes evidencia científica y que dices, mi relación se acabó por X razones de pareja, pero en realidad en mí lo que me estaba reflejando, y no es tu gran maestra, fue tu gran maestra. Ya vendrá otra gran maestra. Sí. Esperamos. Pero uno le puede hacer ingeniería inversa a eso. Y entonces se va y ves qué era lo que pasaba en la relación. ¿Qué te hacía ruido cuando ella, no sé, masticaba chicle? A mí me emputaba. No, era al revés. Ella no soportaba cualquier cosa mía. Y ahí está, ella tenía que trabajar todo lo que tú tienes. Y tú tienes que trabajar todo lo que a ella le molestaba. Pero solo podemos ver en el otro lo que nos molesta, porque es nuestro estado de conciencia. Es decir, el otro no es consciente de lo que tiene, de lo que está haciendo realmente. Entonces, aquí ya tienes una evidencia científica de qué es lo que debes trabajar. A ella le molestaba todo de mí. Seguramente tú te sentías un poco
disminuido en la relación. Lo que hablamos de la valoración también. Si dependía de eso, pues... Entonces te sentías suficiente, no sentías que te estaban dando lo que tú esperabas que te dieran. Y ahí es la construcción del amor propio. Yo puedo estar en plenitud, y eso no quiere decir que yo no esté triste, no esté con furia, no esté en cualquiera de los estados emocionales que pueda estar, pero estoy pleno a pesar de esos estados emocionales. A veces puedo sentirme no tan bien conmigo mismo, pero ¿y qué estoy haciendo para sentirme bien conmigo mismo? Y yo le digo a la gente que haga esto, es como ser un viajero en el tiempo. Siéntate en tu silla solo y di cuál va a ser el Mauricio de un año. ¿Sí? ¿Cómo me veo emocionalmente? ¿Cómo me veo físicamente? ¿Cómo me veo laboralmente? Y vas en tus pensamientos, que es la nave del tiempo, y dices, ok, este Mauricio se ve tranquilo, seguro, pleno, en paz, con tranquilidad de estar solo, con mucha, digamos que, amor a su alrededor, se ve físicamente bien, se ve emocionalmente bien y regresas al presente. Porque si nos damos cuenta, nosotros vivimos nuestro pasado. Nostalgia. Entonces, no, lo que tú piensas hoy es lo que te va a pasar en unos años. El Mauricio que estás viviendo hoy es el Mauricio que pensaste hace unos años. El que vive la nostalgia, el exceso de pasado. No, y ni siquiera. El que hace 5 años pensó este Mauricio. Ah, ok. Y entonces durante tu matrimonio estuviste pensando, no, el matrimonio se va a acabar y yo algún día me voy a separar porque es que esto no está, hasta que ¡pam! Llegaste a ese futuro. Inconscientemente, ahora conscientemente te vas a ese futuro y vuelves y empiezas a acercar ese futuro con tus actos propios. ¿Qué tiene que hacer Mauricio de aquí para tener la salud emocional que quiere tener, para tener el estado de conciencia que quiere tener, para tener el cuerpo, la piel, la billetera, todo? Y empiezas a darte cuenta que simplemente desde hoy empiezas a trabajar ya en una versión futura conscientemente, porque como vivimos en el inconsciente, ese Mauricio que pensó separarse se materializó ahorita, en ese momento, porque lo pensaste durante tus 23 años de matrimonio. En algún momento dirías, no, esto yo no va para ningún lado, yo me voy a separar, yo no veo, hasta que era suyo, su futuro. No, y pasa en todo lado. El tema, por ejemplo, el tema laboral, para poner el asunto en drama, el tema laboral, es muy chistoso porque lo que hablas es absolutamente cierto. Y es uno de los elementos que a mí me parece que, para cerrar, es muy positivo. Cuando a mí, yo tengo una jefe que adoro, que me dice, Mauro, tú no tienes necesidad de exponer todos tus cartones, lo que has hecho, que subgerente de comunicaciones, que jefe de división, que director, para sustentar una decisión tuya. Eso se nota. Y es un poco parte del drama, y es un poco también parte de la percepción de pasado que uno tiene y de su valoración alrededor. Ya de otro tema, no solamente lo emocional. Y sobre todo nos pasa en lo profesional, que tenemos que poner de presente nuestra carrera profesional para que nos crean. Ah, sí. Cuando la credibilidad solo está en nosotros. Total. Si nosotros nos creemos, transmitimos energéticamente. Yo le digo mucho a mi equipo de trabajo, a mí no me han preguntado nunca ni en qué me especialicé. Tengo maestría de especialización. Pues nunca. Tal vez porque yo siempre llegaba con la suficiencia de decir, mira, esto se hace así, así. Ah, bueno, hágale. Ni cuántos años de experiencia tiene, nada. No se demuestra, se es. Claro, se es. Y es porque somos un ser, pero queremos vivir en el personaje. El personaje es el periodista, los títulos, Entonces el personaje es lo que nos hace completos, con lo que nos identificamos. Y cuando nos quitamos la máscara del personaje, pues no somos. Entonces necesitamos poner el personaje para que nos crean. Argumento de autoridad. Pero cuando yo soy, independiente de que sea o no sea periodista, tenga o no tenga maestría, soy. Y confío en mi intuición y digo, eso es lo que hay que hacer. Ok, dale. Y el asunto sigue siendo el mismo, el amor propio, ¿no? Pero vuelves a tu ser, ¿no? Y sueltas el personaje. Que es ahí donde está la insuficiencia, ¿no? El no sentirse suficiente y tenerse que poner una máscara para poder tener la credibilidad que uno quiere que la gente vea en uno a través de un personaje. Pero en realidad cuando le quitan esa máscara, uno es un manojo de miedos e inseguridades. Si te quitaran los títulos, no tienes cómo argumentar tu autoridad. Pero si la argumentas desde la construcción del ser, que es, estoy seguro que es, estoy consciente que estoy haciendo algo con buena intención, sin zapatear a nadie, la conciencia detrás del acto. Todo lo estoy haciendo para el mejor resultado, con amor y compasión. Te aseguro que no tienes que decir ni que eres periodista para que todo el mundo diga qué hay que hacer. Si tú tuvieras que hacer una cosa como herramienta para salir de ese estado dramático
¿qué harías? Pucha, hay muchas formas de hacerlo, no todo va a depender del estado en el que uno esté, pero en el tuyo, yo lo que sugeriría es empezarte a construirte desde tu masculinidad. Esa energía de la seguridad es la energía masculina, ¿no? La femenina es muy la intuición, muy el entender, el abrazar, el arroparse, y creo que estás en desbalance en tu energía masculina, que pasa mucho cuando uno tiene una ruptura, ¿no? Uno sale en desbalance porque pierde autoestima, pierde todo lo que tenía construido en esa relación desde el apego, ¿no? Que era lo que lo mantenía uno poquito a nivel. Empezarse a construir masculina, digamos que la masculinidad viene desde muchos aspectos. Uno puede, no sé cuál sea tu estado porque para todos esto es una conversación improvisada, yo no sabía que íbamos a hablar, pero como no sé cuál es el estado tuyo, mira, ¿cómo lo hice yo? Yo arranqué a sanar mi masculinidad desde el ser, ¿no? Desde el entender cuál es la verdadera masculinidad con la que yo me siento cómodo. ¿Es la masculinidad que ve porno? No. Entonces eliminé el porno. ¿Es la masculinidad que es presa de sus instintos? Yo creo que si el hombre logra dominar sus instintos, logra dominar lo que sea. Es decir, no ver un culo y querérselo comer, no estar quedarse en Instagram y hacerle el paneo. ¡Uy, cosota deliciosa! Y yo le haría y yo... No, sino es empezar a sanar los impulsos. Dominar los impulsos te va a ayudar a dominar tu comida, tu alimentación. Y ahí, masturbación, 0. 3 años sin masturbarme. Incluso estando solo, y estoy en pareja, que es más fácil, por supuesto, porque uno logra, pero uno logra entender que esa energía masculina, que es la sexual, que uno desperdicia todo el tiempo, la puede llevar a crear y a crearse uno mismo. Y ahí empiezas un poco como el trabajo de los impulsos y los instintos que nos hace demasiado frágiles en la masculinidad. Cuando construyes esa masculinidad te vas dando cuenta y dices, soy un hombre de valor, ¿no? Creo que merezco más. Y entonces ya dejas de ir al supermercado con hambre, ¿sí? A escoger lo primero que te llega, porque ya construyes tu masculinidad. Si tú tienes un carro que vale 200 millones de pesos, pues no, si te ofrecen 50 dices no, ¿cierto? Lo mismo pasa con el valor del ser, solo que no se representa económicamente, sino se representa emocionalmente. Yo sé que tengo un valor alto, pues ya no... Ya merezco, ¿no? Ya exijo desde el punto de vista del merecimiento, no de porque soy yo lo debo tener, sino desde el merecimiento, empiezo a recibir lo que merezco, pero desde la construcción de la masculinidad, ¿no? Eso empieza por ahí un poco. Y lo otro es, coge a tu ex, escribe qué era lo que a ella le molestaba, ¿sí? De ti. Y ahora vuélvelo en primera persona, porque eso es lo que te molesta de ti. Okay. Y cada una empieza a trabajarlas. Muchas gracias. No, Mauro. Por el espacio. Muchas gracias. No, mucho gusto.